Entonces, Saúl desobedeció, tuvo dos oportunidades para obedecer a Dios y las dos oportunidades que tuvo un mandato directo de parte de Dios la desobedeció. Fue rechazado por Dios, no fue fiel a su posición, a su dignidad, a su autoridad delegada por Dios, por lo tanto fue rechazado. Elí, sumo sacerdote de Dios antes del profeta Samuel, un hombre ungido, un hombre llamado, del linaje de Aarón, pero no fue fiel al llamado de Dios. Por lo tanto, la autoridad que había sobre él fue quitada y fue delegada en el profeta Samuel. La autoridad que había sobre Saúl fue quitada y fue delegada sobre David. La autoridad que había en Judas fue quitada y fue derramada en Matías. Judas andaba haciendo milagros por ahí con los otros 11 y predicando la palabra de Dios. Salía de dos en dos, sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios y hacían milagros, y era nuestro bien conocido, aunque no muy querido, Judas. ¿Me comprende? Una cosa es ser llamado. ¿Quién lo eligió a Judas? Jesús se postuló, no había un aviso en el diario. Jesús dice que después de haber orado toda la noche, se levantó y escogió 12. Y entre ellos escogió a Judas, lo llamó a Judas y le dio autoridad. Capítulo 10 del libro de Mateo. Venga conmigo. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. No sé en qué versión estoy. No estoy en la Reina Valera. Ahí está. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, aparte de haber recibido autoridad. Pero algunos se creen que Judas era un incrédulo, esos tipos que no hacía milagros, que era... Tiene nada que ver. Tiene nada que ver, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero es el carácter el que determina que estés obrando en Dios o en la carne. El don y el llamamiento es un regalo. Dios no te lo pide que se lo devuelvas. Saúl siguió siendo rey. Pregunta, ¿Adán, después de haber pecado, murió? Siguió viviendo. Saúl, después de haber desobedecido, siguió reinando hasta que se cumplieron sus días. El don y el llamamiento permaneció sobre él, pero perdió la comunión con Dios. Porque el pecado te separa de Dios, y separado de mí, nada podéis hacer. ¿Amén? Bien. Entonces, dijimos, primer principio de autoridad. Nadie puede hacer, Jesús enseñó, nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede hacer nada si no ha recibido algo para hacerlo. Entonces es una autoridad delegada por la bendición de Dios, por el llamamiento. Los jueces, Sansón, Jefté, Gedeón, ¿cómo recibieron la autoridad de Dios? Por medio del llamamiento. No porque eran personas mejores que otras, Dios los llamó. Y desde el momento en que Dios los llamó, a esas personas las hizo diferentes. La diferencia la hizo el llamamiento. ¿Amén? Bien, perfecto. Una vez que hay un llamamiento, tenemos en la Biblia un cuarto principio de delegación de autoridad, que es la unción.
La unción va cuarta en la Biblia. La palabra exousia, unción, se traduce así, libertad de acción. Yo anoté por acá, unción es libertad de acción o derecho a actuar. No, el cuarto. El primero es la bendición, el segundo es el llamado, el tercero es la unción. Sí, está bien. Ustedes tienen razón, como siempre. ¿Qué va a hacer? Me parece muy bien, me parece muy bien. Dijimos entonces, bendición, llamamiento, unción. Muchas veces, por cuestiones del tiempo que vivimos, nosotros pensamos que la unción es el primero. No, la unción no es el primero. Los hombres ungidos aparecen de Aarón en adelante, a partir del sacerdocio. El primer ungido de la Biblia es Aarón. ¿Quién unge a Aarón? Moisés. Es el primer ungido. ¿Qué significa la unción? A ver, las personas en el Antiguo Testamento tenían en su atavío personal o vestimenta una señal que de alguna manera los distinguía de los demás. Ninguno de ellos tenía como usted un ropero lleno de ropa. Ninguno de ellos decía me pongo el verde o el azul. Básicamente se usaba la túnica y el manto. El manto más en invierno que en verano y la túnica todo el año para no andar demasiado expuesto a la mirada ajena. O sea, la túnica, que normalmente era de lino y por prohibición expresa de Dios no se podían mezclar fibras de lino con fibras de lana. Una era la túnica que cubre y otro era el manto que denotaba la dignidad de la persona. El sacerdote utilizaba un manto sobre su efod de lino sacerdotal. El profeta vestía el manto velludo, el manto del profeta. El rey, el manto real. Generalmente se heredaban. No era que había demasiado ahí casas donde la gente iba a comprar la ropa, olvídese de eso. Se iba al shopping y se compraba un manto. A ver, ¿qué se está usando este año? El del sacerdote. Y se vestían todo igual. No, o sea, la ropa representaba la dignidad de la persona, al punto tal que las leyes de la lepra, de la que habla el libro de Levítico, no solamente se aplicaban a la piel de las personas, sino a la ropa. Y cuando a una persona le salía una mancha en la ropa, tenía que ir a mostrársela al sacerdote. El sacerdote la miraba y le decía, tu señora usa mucha lavandina. No, la mancha, no se usaba la lavandina, aunque existía, lejía, se llama lejía en la Biblia. La mancha representaba algo que estaba mal en la vida de esa persona. Y por las leyes de la lepra, esa persona tenía que ser separada una semana. Luego el sacerdote se sacrificaba un animal, mojaba con sangre el pulgar, la oreja, toda una serie de rituales que en Cristo Jesús quedaron completamente suprimidos, ¿no? Terminados. Pero que nos dan a nosotros una idea de la importancia de cómo trataba Dios el pecado, no solamente aquel pecado invisible, sino también aquel pecado expresado visiblemente. En una casa, si en la casa salía una mancha en la pared, muchas de las casas que los israelitas habitaban eran casas que antes habían pertenecido a los paganos en la conquista de la tierra prometida, y muchas de esas casas, escondidas entre los adobes, había ídolos que estaban emparedados. Entonces cuando aparecía una mancha, entonces era llamado el sacerdote a ver si la casa tenía lepra, si el manto tenía lepra, si la casa tenía lepra. Se manifestaba el estado de pecado. Es interesante que ustedes lean la Biblia.
Entonces, si bien la vestimenta, de alguna manera se podía digamos, distinguir, si había algo que distinguía a las personas en este tiempo era su perfume. Porque el perfume de la unción, que estaba hecho con una fórmula especial y que no podía ser repetida para ninguna otra cosa, le permitía a un ciego darse cuenta que estaba en presencia de un hombre ungido. ¿Por qué? Porque el sentido del olfato, aún de espalda, si la única persona de toda la nación que huele a mirra, canela y aloe es el sumo sacerdote y pasa por aquí, no tengo que pensarlo mucho. Acaba de pasar el sacerdote de Dios, ¿me comprenden? La unción distinguía, también era algo que distinguía a las personas. Ahora, la Biblia habla de esa unción en los sacerdotes, habla de una unción en los reyes. Los sacerdotes eran ungidos para seguir el oficio sacerdotal con el mismo aceite con el que eran ungidos los elementos del templo o del tabernáculo. Es decir, ese hombre tenía olor a templo, porque todas las cosas del templo estaban perfumadas con la misma unción. Si alguien dijera, bueno, el templo es el lugar de Dios, ese hombre andaba con olor a Dios. ¿Me comprende? El significado. Una persona que vive en la presencia de Dios. Todos los elementos del tabernáculo eran ungidos con el aceite de la santa unción, según el arte del perfumista, dice la Biblia. Ninguna otra cosa puede ser ungida con ese perfume, ninguna otra cosa. Todo lo que ese perfume que sea derramado serán cosas santísimas, y todo lo que eso tocare será santificado. Dice el libro de Éxodo, creo que es capítulo 30, por ahí más o menos. Entonces, los ungidos de Dios eran personas benditas. En el caso de los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Eran personas llamadas, en el caso de los profetas, hombres escogidos por Dios, aún del vientre de su madre. Dios le revela esto a Jeremías, le dice, yo te escogí en el vientre de tu madre para que seas profeta a las naciones. Hay un llamamiento. Amén. Amén. Y esas personas ungidas estaban habilitadas por medio de la unción para ejercer una autoridad. En el caso de los sacerdotes, la autoridad es la intercesión. El oficio sacerdotal es el oficio de la intercesión. Ellos son los que se presentan delante de Dios para pedirle a Dios favor por el pueblo, perdón de pecados y bendición para el pueblo. Así que esa es una unción. Y luego los reyes o los hombres levantados por Dios para gobernar eran ungidos con autoridad para gobernar, pero ¿podían gobernar en su propia voluntad? No, debían hacerlo en la voluntad de Dios. Una de las tareas que un rey tenía que cumplir diariamente era copiar el libro de la ley. Tenía que tener un tiempo para sentarse y copiar el libro de la ley. ¿Con qué propósito creen ustedes que Dios quería que el rey pasara parte de su día copiando el libro de la ley de un rollo a otro rollo? Para aprenderlo, para que se le haga parte de su manera de pensar, para que sus pensamientos sean los pensamientos de Dios y no los pensamientos propios. Amén.